Aros Olímpicos en Maratón Radio con Rafa Gandía. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a los Olímpicos aquí en Maratón Radio 68 ya cita con lo mejor del deporte olímpico y paralímpico español, donde regresamos una semana después para contar otra vez y que no falte nuevos éxitos de nuestros deportistas. En este caso, doble medalla en nuestro taekwondo, en la final del Grand Prix, donde participaban los mejores de cada categoría y donde, reiteramos, Jesús Tortosa fue plata y Marta Calvo bronce, dos competidores, los madrileños, que van camino directo de esa clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020 y allí soñar, porque están consolidados ambos en los podiums durante los últimos años y sobre todo en este ciclo que comenzó una vez superados los Juegos Olímpicos de Río en 2016. Ambos estarán con nosotros hoy en el programa, serán nuestros primeros protagonistas de la mano de Matías Sartori, que los ha entrevistado recién regresados de colgarse sendos metales. También concluyó el torneo internacional de España, que se celebró en Alicante, de balonmano femenino, en vísperas de el arranque del Campeonato de Europa de este deporte. Triunfo para España en este torneo que dio muy buenas sensaciones cara a este torneo continental que empieza en apenas unas horas y donde también tendremos protagonista de la voz de uno de sus pilares, como es Lara González, que estará en el espacio conducido por Raúl Cosín, visibilitas.com. Y también hay que destacar que ayer por sorpresa o quizá no, nuestro Javier Fernández anunciaba su retirada, que será una vez concluya el Campeonato de Europa, donde participará en 2019, en enero de 2019, pondrá punto y final a su dilatada trayectoria en un deportista de los más grandes que ha tenido este país y un pionero. Esperemos que haya podido, que tengamos quien le supere, pero un ejemplo claro para muchos que seguro que se vuelcan en el patinaje debido al gran Javi, a Super Javi. Y nada, nos quedaría también en el programa quien ponga el cierre, que será Aros Paralímpicos como todas las semanas, y en esta ocasión Ruth Aguilar, que es la que comanda Aros Paralímpicos esta semana, se entrevista a Ismael García, más conocido por Maki, el exjugador de baloncesto en silla de ruedas, que ahora es entrenador, y nos contará cómo es la diferencia entre ser jugador y ser entrenador, la visión de las cosas en el deporte. Y nada, antes de comenzar, recordaros cómo podéis contactar con nosotros. Pues muy sencillo, a través de nuestro correo electrónico arosolímpicos@maratonradio.com, a través de nuestras redes sociales, en Twitter @arosolímpicos, en Facebook aros_olímpicos, espacio, es que deis a la tecla de espacio. Y desde esta semana pasada, que hemos estado haciendo las primeras pruebas, ya tenemos en marcha nuestra cuenta de Instagram, donde podéis entrar y seguir todas las interacciones y todos los vídeos, todas las fotos de todos los desplazamientos que hacemos a diferentes competiciones deportivas. La cuenta es, como no, Aros Olímpicos. Y nada, os dejamos con el programa, que está muy interesante, muy interesante. Os lo recomendamos y recordaros, como siempre, una semana más, porque estamos aquí, porque los juegos son todos los días. Aros Olímpicos en Maratón Radio. Nosotros continuamos con un nuevo programa de Aros Olímpicos. Como siempre, agradecimiento a esta casa que nos ampara, esta señal que es la de Maratón Radio. Y hoy queremos, como hacemos cada semana, traerles protagonistas, traerles historias
que nos regala el deporte, y si siempre tiene una medalla entre medio, pues todavía un poco mejor. Sin ir más lejos, hoy vamos a hacer un pequeño homenaje al Taekwondo Nacional con una doble entrevista. Tenemos por un lado a un representante del famoso Team ESP, de ese combinado nacional español que fin de semana nos traía buenas noticias gracias a esa medalla de plata conseguida en el Grand Prix de Taekwondo, y por supuesto también la vamos a tener a Marta Calvo precisamente en esa misma competición, en su caso medalla de bronce, que también va a ser testigo de esta nueva entrevista. Nos vas a contar poco a poco cómo ha sido ese camino hacia esa medalla de bronce. Por eso comenzamos del otro lado del teléfono, la tenemos ya a Marta Calvo. Marta, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. En primer lugar, bienvenida a tu casa, bienvenida a Aros Olímpicos. Muchas gracias. Bueno, imagino que están siendo unos días seguramente muy buenos, seguramente con esa alegría de haber conseguido esa medalla de bronce en el Grand Prix, celebrado justamente hace unos días en la localidad de Fujairah, en Emiratos Árabes. Entiendo que todavía está corriendo por las venas esa alegría de haber conquistado esta medalla de bronce. Sí, la verdad es que sí, han pasado poquitos días, pero bueno, al llegar aquí es cuando te das un poco más cuenta ya con la familia y todo, y así que allí estás un poco más triste al ser el bronce, ¿no? Ya. La verdad es que un poco menos porque acabé ganando, porque hay solo un bronce en esa competición y al día siguiente tenía que hacer el combate por el bronce. Entonces era distinto, había perdido el día anterior, al día siguiente gané, entonces era una sensación un poco así más rara. Bueno, me gusta siempre comenzar hablando, ¿no?, de los días posteriores, de una vez que uno se sube al podium, ¿no?, y tiene la medalla, y lógicamente pues todas las emociones, los saludos, las felicitaciones que van lloviendo, ¿no?, los días posteriores. Imagino que también el teléfono habrás tenido un montón de mensajes, llamadas, WhatsApp, pues se habrán hecho todos eco de la noticia, ¿no? ¿Cómo ha sido ese momento después, que muchas veces nos quedamos, ¿no?, en la consecución de la medalla, ¿no? Pero imagino que también contar ese instante que continúa, ¿no?, a esa buena noticia que es conseguir una medalla, siempre es bueno resaltar. Cuéntanos cómo ha sido esos momentos posteriores. Invítanos un poco también a pertenecer a la intimidad, ¿no?, que hace un equipo, los técnicos, claro, la familia. Pues bueno, justo después fue un poco así porque me tuve que ir a hacer el control antidoping. Así que bueno, encima no teníamos wifi ni internet allí en el pabellón, no sabía si mi familia me había podido ver el combate ni nada. O sea que se hizo esperar todavía más. Sí, claro, yo no sabía, digo, bueno, espero que sí que hayan podido ver el vídeo, pero no tenía forma de hablar con ellos ni nada. O sea que finalizado eso, te has sometido al control de antidoping, completamente desconectada, ¿no?, sin saber las noticias dónde habían salido, si tenías mensajes. Digamos que esos instantes finales lo has vivido, pues nunca mejor dicho, ¿no?, en la intimidad de la propia soledad que constituye el propio deportista con a lo mejor su cuerpo técnico. Sí, estaba allí con el fisio y nada, esperando a ver si ya se acababa, que salía el combate Jesús, y luego ya sí, ya volvimos al hotel y con el wifi y todo, pude hablar con mi familia, ver los mensajes y ya todo, sí. Oye, esos momentos siempre ayudan muchísimo, ¿no?, a echar la mirada atrás, ¿no?, y ver cuántas horas, Marta, le echamos a los entrenamientos, a las competiciones, a todas las cosas que uno debe dejar de lado, ¿no?, para centrarse en el deporte. Imagino que cada vez que uno consigue pues una medalla que de alguna manera resume la recompensa a todo este trabajo, entiendo que también en la cabeza aparece todo ese trasfondo, ¿no?, que muchas veces no lo vemos, por lo menos los periodistas, ¿no?, siempre nos hacemos eco de la noticia, pero detrás de todo eso pues hay un puñado de horas ahí invertidas, ¿verdad? Sí, luego ya te pones a pensar y dices, bueno, al final ha merecido la pena. Claro, si acabas sin medalla, has trabajado bien, también sales satisfecho, pero ya el último campeonato del año, a ver que todo lo que has hecho ha valido para algo, sí que ayuda bastante. Oye, tu hermana Eva, que también, ¿no?, representante del Taekwondo Nacional, te ha mandado también un mensaje, ha estado ahí. ¿Cómo ha sido el momento en que te dice, has conseguido el bronce, enhorabuena?
Sí, claro, sí. Bueno, a ella le mandé un SMS que me costó 1 euro y algo. Ah, sí. El día anterior, sí, para el combate con la turca, creo que era para este, sí. Que no me acordaba que la había hecho la última vez y le pregunté si ella se acordaba que la había hecho, algún consejillo así rápido. Ah, sí. Sí, ahí aprovecho y digo, bueno, me gasto un par de euros y que me diga a ver si se acuerda de algo. O sea, a ver si me pongo en situación. Tuve en plena competición, ¿no? Tu hermana que también compite, ¿no? En este tipo de competiciones que es de taekwondo, donde se van enfrentando con rivales y lógicamente se van conociendo esos pequeños secretos que a veces ofrece, ¿no? La técnica del rival. Peso. Y te mandó un SMS con el valor, imagino que habrá salido, para darte algún que otro consejo. Sí, bueno, me acuerdo, era con la coreana, que encima perdí, pero bueno, me ayudó mucho. Pero es una chica que ella también ha competido varias veces con mi hermana, entonces ya la conocemos las dos, hemos entrenado con ella y sabía que algún consejillo me podía dar. Esto entiendo que fue entonces en el partido, en el combate de semifinales, ¿no? La semifinal, sí. Contra la surcoreana An Reum Lee, ¿no? Que además es vigente campeona mundial. Sí, exacto. Muy bien. ¿Ya con las otras no te dio consejo o no tenía consejo para darte en el sentido de haberse enfrentado anteriormente con los rivales que te ha tocado? No, sí, con la primera, con Bélgica, sí que pude hablar con ella, pero el día anterior ya con el wifi, como ya sabíamos con quién haces el primer combate. Luego los siguientes es que no sabes nunca con quién te va a tocar, depende de quién gane. Entonces ahí sí que, bueno, aproveché a mandar el mensaje, teníamos bastante tiempo entre cuartos y semis, así que ahí sí que pude sacar un huequillo. Muy bien, me parece muy bien, un gesto de compañera y también de hermana, ¿no? Qué mejor que ella para pues mandarte un SMS, estar pendiente ahí y decirte, cuidado con ella que tiene una técnica tal, ¿no? Darte 4 o 5 tips. Y entiendo también que el camino, ¿no?, hacia ese bronce, pues como recién decíamos, ¿no?, tras tropezar, ¿no?, por llamarlo de una manera, en semifinales con pues la surcoreana An Reum Lee, pues ya uno se presenta en esas opciones para intentar alcanzar pues la medalla, ¿no?, en esa final de consolación ante la turca Aytes Kubra, ¿no? ¿Cómo ha sido ese combate por el tercer puesto? Bueno, para mí era bastante raro porque nunca había hecho un combate por el bronce ni había hecho lo de competir un día y al día siguiente otra vez. Entonces no sabía ni cómo iba a tener las piernas, ni cómo iba a estar yo, ni nada. Pero bueno, al final salió bastante bien. Cuéntanos, Marta, nosotros aquí en Aros Olímpicos, ¿no? Nos gusta un poco también conocer, además de la historia de cada deportista, conocer también la historia de vida, ¿no? Cómo es su acercamiento al deporte, cómo se van decantando por una disciplina deportiva o por otro. En tu caso, algo también en que lo compartes con tu hermana, como es el taekwondo. ¿Cómo llega este deporte? ¿Cómo llega el taekwondo a la vida de vosotras? Pues llegó ya hace unos 12 años, creo que hace ahora justo. Y bueno, fue un poco así de casualidad. Queríamos empezar un deporte nuevo, hacíamos antes atletismo. Y queríamos algo así tipo arte marcial, no sé, algo más que no tuviese nada que ver con lo de antes. Y vimos justo un cartel que se abrió un gimnasio nuevo de taekwondo al lado de nuestra casa, nada, 5 minutos. Dijimos, bueno, vamos a probar, como taekwondo es de piernas, atletismo, pues tenías las piernas más fuertes y más hábiles que los brazos. Y bueno, empezamos ahí las dos, yo con los pequeños, mi hermana con los mayores, y ya ha acabado bien. Además, tú eres de la pequeña de las Calvo, ¿no? Sí. ¿Cuántos se llevan entre tu hermana y tú? 5 años. 5 años. Pues entiendo también que siempre parece que la mayor no va marcando de alguna manera el camino, ¿no? Bueno, ahí fue al revés. Que no por eso mismo te estaba por convencida. decir, ¿no? Que en este caso ha sido al revés, ¿no? Es seguir el camino de la hermana pequeña. Sí, ella no estaba convencida del todo de empezar a entrenar, pero vio que el primer día empezaba yo antes, nada, unas horas antes. Y salí muy contenta, dije que me había gustado mucho y eso, y bueno, se animó y al final parece que eligió bien. Antes de hacer taekwondo, tanto tú, Marta, como tu hermana Eva hacían atletismo, me estabas comentando, ¿verdad?
Sí, las dos. ¿Y cómo fue esa experiencia previa a dar el salto a una disciplina diferente, ¿no? Como es el taekwondo. ¿Cómo fue ese momento de practicar atletismo? ¿Durante cuánto tiempo lo han practicado? ¿Ahí fue la menor la que incitó a la mayor a hacer atletismo? No, ahí era la mayor. Ahí era la mayor. Empezó cuando yo tenía, no sé si 3 años o así. Uh-huh. Y yo no me acuerdo mucho, la verdad, pero me dicen mis padres y mi abuela que nos llevaba que ella empezaba a correr, ¿no? Para calentar y eso, y que yo echaba ahí a andar detrás, ¿no? Con 3 años, imagínate lo que podía correr. Pero bueno, ya empezando haciendo el tonto así, luego me gustó y empezamos a hacerlo ya un poco más en serio, pero nada que ver con el taekwondo. Íbamos a carreras de estas, pues nada, por estar con los amigos y por competir un poco, pero nada profesional ni nada en serio. Oye, en las reuniones familiares hablan todo el día de taekwondo, también dan lugar a que puedan dialogar de otros deportes o de otras cosas de la vida, lógicamente. Sí, de otras cosas sí, de otros deportes no somos mucho de verlo, ninguna. O sea, nuestro padre sí que es más, pero nosotras nada. Está el típico familiar que siempre cuando las ves juntas dice todo el día hablando de taekwondo. Bueno, ese es nuestro entrenador, Chicho, que vamos, hablar de taekwondo siempre. Es sagrado. Pero nosotras menos, sí. Muy bien, te quería preguntar, Marta, imagino que este tipo de competiciones, ¿no? Son muy importantes, ¿no? Por la puntuación que puede dar de cara a competiciones como pueden ser Tokio dentro de un poquito menos de 2 años. ¿Cómo está el sistema de clasificación? ¿Cómo están las opciones para poder intentar aspirar a la máxima competición deportiva? Sí, pues este era, bueno, es el campeonato más importante del año, porque al no haber mundial, solo había europeo, que son 40 puntos para el ranking, y este eran 80, el doble. Entonces sí que era bastante importante sacar medalla aquí. Y bueno, los puestos se clasifican los 5 primeros del ranking, y luego aparte hay una plaza por Grand Slam, que son unos campeonatos nuevos que han sacado ahora, que el que quede primero de todos obtiene una plaza adicional. Entonces, bueno, yo ahora mismo estoy la 7ª, que si echas cálculos así más o menos optimistas, dices, tengo 2 turcas delante, entonces solo puedo ir una por país, se quitaría una, y yo pasaría a estar la 6ª, y luego otra plaza de Grand Slam, que lo normal es que lo consiga una pues de las 6 primeras. Entonces, si pienso así, podría estar dentro, pero bueno, el objetivo, claro, que es intentar estar más adelante para asegurar la plaza y no quedarnos ahí en el límite, que luego puede pasar cualquier cosa. Muy bien, pues aquí nosotros, como comprenderás, siempre en Aros Olímpicos, siempre tenemos que hacer un guiño a los Juegos, ¿no? Y preguntar cómo han sido las experiencias previas o cómo son las aspiraciones y las opciones reales que puedan haber de clasificación para, en este caso, la próxima cita que es en Tokio 2020. Marta, no te quiero robar más tiempo, sé que has sacado un hueco para poder hablar con nosotros entre entrenamiento y entrenamiento. Te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros y ahora pues vamos a tener en un ratito también a Jesús Tortosa. No sé, tú que eres especialista también, compañera, ¿qué le puedo preguntar a Jesús al margen de lo que también te he preguntado a ti? Contar cómo ha sido su experiencia en el taekwondo y lógicamente en su caso hablar de plata. ¿Alguna pregunta me recomiendas para que le haga? Uy, a Jesús. Pues no sé, bueno, preguntarle, él entrena distinto que yo, entrena en el CAR con los compañeros, entonces supongo que en torno a eso sí que te puede contestar diferente. Bueno, le vamos a preguntar sobre esos entrenamientos en el CAR, ¿qué diferentes pueden ser? ¿Vale, Marta? Vale. Apúntate ahí, para la próxima clase de periodismo hay que tener preparada una pregunta para un compañero de taekwondo. Sí, no, ya me lo sé, vale. Te mando un fuerte abrazo, enhorabuena de parte de todo el equipo de Aros Olímpicos y esperemos pronto volver a hablar nuevamente en nuestro programa, Dios quiera, con otra medalla por ahí. Ojalá. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, las palabras de Marta Calvo, bronce recientemente en el Grand Prix que comentábamos en Emiratos Árabes. Nosotros continuamos con más Aros Olímpicos y atención que en breves momentos tendremos también la palabra de Jesús Tortosa, también representante de Taekwondo, para que nos cuente en su caso de su medalla de plata. Seguimos. Aros Olímpicos en Maratón Radio. Y
continuamos con más aros olímpicos porque si recién hablábamos con una representante del taekwondo, ahora continuaremos con esa estela porque si recientemente, como decíamos, hablábamos también de una medalla de bronce, ahora es turno de hablar de otra medalla, una que ha conseguido también en la misma competición nuestro compañero Jesús Tortosa, que lo tenemos del otro lado del teléfono. Jesús, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí en Aros Olímpicos. Para nosotros, un placer entrevistarte. Nada, hombre, gracias a vosotros. Hace un ratito justo pasaba por los micrófonos de Aros Olímpicos Marta Calvo comentándonos un poquitito sobre ese bronce y, lógicamente, también tenemos que hacernos eco de la noticia de esa medalla de plata que has conseguido tú, Jesús. Cuéntanos cómo lo estás viviendo, cómo han sido los días posteriores después de esta segunda posición en este Grand Prix. Bueno, pues la verdad que muy contento. Ahora ya de vuelta aquí en España, viendo y analizando un poco el campeonato, pero sin parar porque nada, otra vez ya nos tenemos que ir de campeonato. Y bueno... Dinos, ¿cómo sigue ahora el calendario para Jesús Tortosa? Sí, la semana que viene marchamos para China, al último torneo del año, que es el Grand Slam. Es un nuevo torneo que han creado, un formato más vistoso con el fin de dar un poco de espectáculo y con eso ya acabamos el año. Bueno, Jesús, imagino que esa final, ¿no?, de la categoría de menos 58 kilos contra el surcoreano Jun Jan, que es 13º en el ranking mundial, ha sido, ¿cómo lo has vivido tú? Cuéntanos esa final que no ha podido ser la medalla de oro, pero no sé si la plata, uno se conforma, aspira siempre a más. ¿Cómo lo has vivido tú? Bueno, pues sí, la verdad que al final siempre uno aspira a lo máximo, ¿no? Ya después de tantos campeonatos, es mi 9ª medalla en un Grand Prix, entonces pues ya iba con las expectativas de intentar sacar el oro. El surcoreano, pues la verdad que nada, me planteó muy buen combate, un primer asalto donde fue con un parcial de 10-0, entonces para remontar ya luego pues fue muy complicado. Llegó un momento que me puse 12-8 cerquita, pero ya... difícil poder remontar más. El coreano es un competidor que está saliendo ahora, que es nuevo, pero bueno, hace un año no tenía ni un punto y ahora a través de varios campeonatos y gracias a este se va a colocar el número 4 del ranking, así que es un coreano pues, que está dando la sorpresa. ¿Qué significa este tipo de resultados, teniendo en cuenta que dentro de menos de 2 años están esos Juegos de Tokio, en el que siempre nosotros hacemos fuerza para que nuestros deportistas también puedan dar lo mejor en la máxima cita deportiva? ¿Cómo afronta Jesús Tortosa? Pues esas Olimpiadas que tenemos no a la vuelta de la esquina, pero ya hemos traspasado el Ecuador de este ciclo olímpico. Bueno, pues eso, lo que tú dices, aún queda más de un año y medio, aún queda la clasificación por cerrar, pero vamos con muchas ganas y con el objetivo de quitarnos la espinita de Río 2016, ¿no? Y de conseguir esa tan ansiada medalla. Yo creo que este ha sido un buen test para ver en qué nivel estamos. Es lo más parecido que hay unos Juegos Olímpicos este campeonato, porque son los 16 mejores del ranking, entonces, bueno, yo creo que estamos ahí bien, pero el objetivo final es Tokio y hay que seguir trabajando. Bueno, conjuntamente con tu medalla de plata, recientemente hablábamos con Marta Calvo, ¿no?, que ha conseguido, ¿no?, esa medalla de bronce. ¿Cómo estás viendo el nivel del taekwondo nacional? Pues la verdad que está muy alto, ¿no? Ya la medalla de Marta, bueno, recalca el nivel al que nos encontramos, pero ya el anterior Grand Prix, un compañero mío del CAR de Madrid sacó un oro, otro compañero también sacó un bronce en otro Grand Prix, está habiendo una participación de 9 deportistas en Grand Prix, entonces eso, bueno, indica el alto nivel del taekwondo español y que cada día nos estamos mejorando. Jesús, recientemente cuando hablábamos con Marta le preguntamos, o mejor dicho, le dijimos
que nos ayude a poder apuntar una pregunta para Jesús Tortosa. Le digo, ¿qué le podemos preguntar ahora a Jesús Tortosa? Y ella, que la hemos pillado así un poco en fuera de juego, me dice, pues pregúntale cómo son los entrenamientos en el CAR de Jesús, que seguramente sean diferentes, su forma de entrenar, lógicamente, a ver si ahí nos puede contar algunos detalles. Bueno, pues el entrenamiento en el CAR, nuestro entrenador allí es Miguel Ángel Herranz y nos pide mucha intensidad. Tenemos un grupo muy bueno en donde nos implicamos todos al 100% y yo creo que lo que hace mejorar al equipo es que todos entrenamos todos los días como si fuera el último. Uh-huh. Y tenemos muy buena cohesión de grupo, ¿no? Tenemos muy buen nivel y muy buen ambiente, pero sobre todo eso, nos implicamos al 100% y lo damos todo. Los entrenamientos son muy intensos, muy cañeros y bueno, si al final uno quiere conseguir los resultados se tiene que sacrificar y darlo todo al 100%. Me comentaba Marta, Jesús, que durante la competición había algunos contrincantes, ¿no?, con los que casualmente se había enfrentado su hermana, ¿no?, y que sí, en alguna oportunidad le mandaba un mensaje comentándole detalles, dándole pistas. Esta contrincante pues técnicamente es así, su punto débil es esto. ¿Tú también tienes ahí algún espía, por decirlo de alguna manera, algún compañero? Lógicamente la trayectoria hace que muchas veces uno se vaya enfrentando, ¿no?, con numerosos competidores que de alguna manera los vas conociendo. ¿Tú también tienes a alguien ahí que te va tirando unas pistas? No, bueno, la verdad que a mí me gusta mucho ver taekwondo, entonces yo ya analizo a mis rivales y bueno, siempre antes de cada combate, junto al entrenador, pues siempre planteamos la táctica antes de salir y más o menos ajustamos. Así que bueno, yo no tengo como Marta, que tiene la suerte de tener a Eva, que ya ha competido con esas rivales, pero bueno, yo pues bueno, me gusta bastante analizar vídeos y ver el taekwondo, así que bien. Me parece muy curioso esto, Jesús, que te cuento, ¿no?, de poder de alguna manera pues uno meterse, ¿no?, dentro de esa intimidad que a veces hace el deporte, ¿no?, y conocer un poquito con mayor profundidad cómo lo viven desde adentro. Justamente Marta me comentaba que con su hermana Eva anteriormente, antes de dar el paso al taekwondo, pues ellas habían practicado un poco de atletismo. En tu caso, Jesús, antes también de formarte dentro de este deporte que es el taekwondo, previamente has tenido otra experiencia deportiva, has experimentado de alguna manera otra disciplina. Sí. Yo desde pequeñito siempre he practicado muchos deportes y yo compaginaba el taekwondo con el tenis y el baloncesto. Y bueno, fue a la edad de 12 años donde ya pues había que quitar deportes porque bueno, empezaba el cole, estudios y claro, ahí los padres pues bueno, decían que había que centrarse en los estudios también, entonces había que quitar tiempo de deporte y seleccionar uno. Y bueno, yo me centré en el taekwondo, que era lo que más me gustaba y más me llamaba y bueno, parece que se me ha dado bien. Que indiscutiblemente, Jesús, que has hecho una muy buena elección, pero te quería preguntar, ¿por qué te has decantado quizás por el taekwondo? ¿Qué atributos has visto de un deporte a diferencia de otros? Lógicamente, cada deporte tiene sus virtudes, sus ventajas, pero después está el gusto particular de cada uno, cómo se siente más cómodo con un deporte o con el otro. En tu caso, Jesús, ¿cómo ha sido ese momento en que eliges un deporte por encima de los demás y lógicamente tiene que renunciar a horas de otro deporte para poder lógicamente enfocarse, en tu caso, en el taekwondo? ¿Hay algún atributo, algún tema en particular que te haya decantado más del taekwondo en relación a los demás? Bueno, pues a ver, la verdad es que yo he vivido el taekwondo desde muy pequeñito porque, bueno, mi padre ya fue competidor, fue seleccionador nacional y ya, bueno, también creó su club de taekwondo. Entonces, al final toda la familia estábamos muy metida en el mundo del taekwondo. Uh-huh. Y era donde más tiempo pasaba a lo largo del día. Yo hacía los deberes en el gimnasio, entonces era algo que vivía día a día. Y fue el ver a mi hermana en campeonatos, yo la veía que se iba por España con el autobús de la madrileña y se lo pasaba muy bien. Y yo dije, pues bueno, pues me voy a centrar en este, que veo que bueno, que me gustan todos y veo que con este voy a poder viajar por España y hacer otras cosas y conocer
a diferente gente, pues bueno, voy a quedarme con este deporte. Marta me decía que también con Eva y con su familia, pues normalmente quizás en una reunión familiar, en una comida, en una cena, pues indiscutiblemente siempre están hablando de taekwondo, entre otras cosas. En tu caso, Jesús, tú también que tienes familia no vinculada a este deporte, imagino que también, ¿no? Esas reuniones familiares, pues es inevitable poder hablar de vuestro deporte, ¿no? Sí, es inevitable. Al final, casi todas las conversaciones acaban tirando hacia el taekwondo. A lo mejor empiezas por un tema diferente, pero antes o después, no sé cómo, se acaba relacionando con el taekwondo. Pero bueno, es algo bonito, ¿no? Es lo que estamos dedicados al día 100%. Y bueno, pues entonces es inevitable. Jesús, para ir cerrando la entrevista, cuéntanos cuáles son los próximos objetivos. Antes nos decías el calendario siempre exigente que tienen, ¿no?, los deportistas. ¿Cuál es el objetivo para el próximo año? Bueno, pues el año que viene el objetivo principal es el Campeonato del Mundo, donde, bueno, el año pasado conseguí la medalla de bronce y este año espero conseguir ya la de oro, ¿no? Vamos a entrenar muy duro para eso. Estamos ahora mismo en el ranking el número 2, creo que se puede y es el objetivo principal. Luego, como segundo objetivo, por supuesto, es cerrar la clasificación y ya estar de manera definitiva clasificada por los Juegos Olímpicos y ya centrarnos ahí. Muy bien, Jesús, pues muchísima suerte pues estamos ya casi en diciembre, ¿no? Esos deseos anticipados, ¿no?, para el próximo año y esperemos, como siempre me gusta decirle a los deportistas, volver a reencontrarnos a través de entrevistas en Aros Olímpicos y, Dios quiera, siempre con alguna medallita más. Nada, hombre, muchas gracias a vosotros y ojalá que la próxima vez que hablemos sea con una medalla más. Un fuerte abrazo. Nosotros, tras esta doble ración que hemos tenido de taekwondo con Marta Calvo y con Jesús Tortosa, continuamos con un poco más de Aros Olímpicos. Visibilitas.com con Raúl Cosín. Muy buenas a todos, a visibilitas.com, en Aros Olímpicos, en Maratón Radio, a un capítulo nuevo de estas entrevistas en las que intentamos dar esas pinceladas, dar esos detalles de nuestras deportistas, de nuestros referentes, desde un lado más personal, tocando también evidentemente lo deportivo y esos éxitos que van teniendo, pero intentando conocerlas un poquito más de cómo son y teniendo ya a la vuelta de la esquina, tanto como que van a empezar ya el Campeonato de Europa de balonmano, las guerreras pues ya camino de Francia. Antes hablamos con Lara González. ¿Qué tal? Hola, buenas, muy bien. ¿Qué tal va la preparación? ¿Cómo están estos momentos ya para empezar? Porque esto ya no hay vuelta atrás, esto empieza ya y llega el europeo. Sí, bueno, la verdad que llevamos ya pues una semana y media muy intensa y bueno, ya con ganas, ¿no? Ya solamente quedan 4 días, el sábado ya tenemos el primer partido y bueno, pues con ganas de que empiece y con mucha ilusión. Bueno, ¿cómo ves al grupo? ¿Cómo ya la preparación última, el afinar, los últimos detalles, cómo se ha ido, cómo lo ves tú? Que además llevas ya tiempo con la absoluta, con muchas convocatorias, con haber jugado en los Juegos de Río. ¿Cómo ves al grupo en el que ha habido cambios? Han habido llegadas de nuevas jugadoras, de una nueva generación, otras que os mantenéis. ¿En qué punto llega la selección? Bueno, yo creo que se está trabajando muy bien. Es verdad que bueno, pues está entrando gente nueva. Al final esto es un proceso y es normal, ¿no? Pues eso, que entre gente nueva y bueno, pues la verdad que hemos tenido un test ahora el fin de semana en Alicante donde hemos disputado el día y al final acabamos campeonas, pero bueno, tuvimos un empate contra Brasil el último partido y bueno, yo creo que han sido 3 partidos muy intensos, además 3 partidos el hecho de jugar, ¿sabes? Un día tras otro, yo creo que pues eso te hace meterte un poco ya en modo competición, algo un poco más real a lo que nos vamos a encontrar, ¿no? En el europeo en Francia y bueno, yo creo que han sido test bastante reales y que bueno, que nos dan un poco, ¿sabes? Un poco esa visión un poco de dónde estamos. Precisamente, bueno, en las últimas semanas también hablábamos con Nerea y con Carmen y se ponía en valor un poco la importancia de este europeo de cara
a pensar en una clasificación para Tokio. Sí, bueno, lo digo, yo siempre lo digo, que este europeo es la primera puerta, ¿no?, para ir a Tokio. Al final Tokio es los próximos Juegos Olímpicos, es el sueño de todo deportista y, bueno, yo además personalmente creo que van a ser los Juegos un poco, por cómo se presentan, yo creo que van a ser los Juegos y, bueno, pues hay muchas ganas, no hay mucha ilusión de poder clasificarse y, bueno, si esta es la primera puerta, ya te digo que vamos a ir a muerte a intentar conseguirlo, ¿no?, o, bueno, claro, a aproximarte lo máximo posible. Y dentro de esa percha de actualidad, ¿no?, que es el europeo, precisamente en Francia, que ya en la última ocasión en partido oficial que jugasteis contra Francia, por fin, ¿no?, no es que no se le plantase cara anteriormente, pero sí que había ese punto de infortunio en muchos capítulos oscuros, como por ejemplo fueron los Juegos de Río, pero bueno, pareció ya en la última ocasión que empieza a cambiar las cosas. Y encima mundial en Francia. Sería ideal, ¿no?, ganarles además, perdón, mundial, el europeo, ganarles además en casa. Sí, que es verdad que, bueno, de momento, la verdad que, quiero decir, no es algo en lo que yo creo que nadie lo pensamos, claro. de jugar contra Francia o algo, porque ya para empezar no los tenemos en el grupo, nuestro objetivo es ir pues paso a paso, ¿no?, claro, partido a partido. Empezamos contra Croacia, luego meterse en la main round y bueno, en la main round tampoco nos cruzaríamos contra ella, sería ya no sé, una supuesta semifinal, podría ser que nos pudiésemos enfrentar contra Francia, pero bueno, sí, está claro que además, bueno, ya lo que supone para nosotros Francia, que sea el anfitrión y jugar en su casa y tal, pues yo creo que hago un poco más de motivación. Además, también para la gente, los aficionados, es algo más cerquita como para que pueda haber allí buen color español en las gradas y que vayan siguiendo también en los partidos, aparte de lo que se seguirá evidentemente de España por televisión, por las radios y demás, pero tener a lo mejor un poquito más de calor, ¿no?, de la gente de casa. Sí, la verdad es que sí, esperemos que tengamos un poco de afición. Vamos ya a esa parte, ¿no?, en realidad del fondo, ¿no?, de estas entrevistas en visibilitas.com en Aros Olímpicos, de ese conocer a las deportistas. Nosotros ya nos conocimos hace algunos años y recuerdo que quedamos para entrevistarnos y para conocernos al final en tu tierra, allí en el Faro de Santa Pola. Ahora echando la vista atrás con, bueno, evidentemente cómo brillaste en tu recorrido en Elche, que te supuso salir luego fuera, ahora mismo ¿qué recuerdos tienes de todos aquellos comienzos tuyos en Santa Pola y que tuviste que salir, por ejemplo, al centro de tecnificación en Cheste? Ya ha habido un recorrido. ¿Ahora cómo lo ves todo aquello en perspectiva? Bueno, pues la verdad es que lo recuerdo con mucha añoranza, ¿no? Bueno, fueron años muy bonitos para mí. Tengo muy bonitos recuerdos, tanto de, bueno, pues cuando empecé a jugar al balonmano en las escuelas municipales, ¿no?, de Santa Pola, pues con mis amigas, con las cuales pues seguimos quedando, seguimos recordando, ¿no?, nuestras anécdotas, nuestros primeros viajes. Luego en Elche, pues igual, ¿no?, pues un poco el primer lugar donde José Aldeguer pues me dio la primera oportunidad, ¿no?, de debutar, de estar en la división de honor. Y bueno, la verdad que fueron años muy muy buenos y muy bonitos, y lo que te digo, además el hecho de compartirlos con mis amigas, porque al final los vives con tus amigas. Y bueno, pues es verdad que ahora ella la vista atrás y te empiezas a dar cuenta que te estás haciendo mayor, ¿no?, que ya... Bueno, no tanto. Ya están pasando los años, pero bueno, esos son bonitos recuerdos y bueno, y te das cuenta pues de la trayectoria que estás teniendo, de lo que vas aprendiendo, de lo que vas creciendo. Yo de esos nombres que te referías, de las amigas y de un entrenador que has referido, recuerdo que cuando hablábamos en su día ponías en valor la figura como entrenador de José Aldeguer, por un lado, de lo que significaba para ti, y por otro lado, entre esas, me imagino que tienes muchas, ¿no? Y que al final muchas compañeras, antes de llegar a Elche, en Elche, y luego evidentemente los equipos sucesivos o con la selección, pero por ejemplo del nombre de África Sempere. Te quería preguntar por los dos, por José Aldeguer y por África Sempere. Bueno, al final África es mi amiga, es mi mejor amiga, somos amigas desde muy pequeñas, hemos compartido pues muchísimo, tanto pues eso, sobre todo en categorías inferiores, tanto a nivel de club como a nivel de selección, pues y bueno, tanto dentro de la pista como fuera de la pista hemos estudiado juntas, entonces pues al final es alguien que ha estado pues muy presente. Y además ahí disfrutando y haciéndolo muy bien en el Atlético Guardés, además una luchadora. Sí. ¿Y José Aldeguer? Bueno, pues José Aldeguer igual, bueno, yo lo tuve solamente 4 años cuando estuve
en Elche Mustang, y bueno, pues para mí un poco porque me marcó pues eso, pues un poco que me dio la oportunidad y que confió un poco en nosotras, bueno, no solamente en mí, sino cuando éramos tan jóvenes, ¿sabes? Tanto en África, en Nuria, Gemma, Ana Martínez, como también está aquí, un poco, pues como que nos permitió dar un poco el salto. Bueno, luego tengo que decir que he tenido muchos entrenadores, tanto a nivel, ¿sabes? Nacional como después a nivel de los diferentes clubes que también, pues al final aprendes, ¿no? De cada jugador, de cada entrenador, yo creo que aprendes muchísimo. Bueno, y además llegaste en una época también en el Elche que había importantes jugadoras como con las que ganarse el puesto, y además de conseguirlo fue lo que de alguna forma llamó la atención también del resto de Europa para tocar a tu puerta. Primero te iba a preguntar por Elche y luego te preguntaba por la salida, pero primero por Elche, esos años en Elche y cómo fuiste creciendo. Perdona, no te he entendido. Sí, te preguntaba por los años de Elche, ¿no? Que habían plantillas importantes, te hiciste hueco y al final brillaste tanto que llamaste la atención de equipos de Europa. Pero por recordar, ¿no? Aquellos años de Elche, ¿cómo los tienes ahora en la cabeza? Aquel recorrido para tu crecimiento. Bueno, pues lo recuerdo, es verdad que era muy cría, era muy niña, pero bueno, pues yo tengo muy buenos recuerdos, ya te digo. Al final estaba jugando en casa, estaba jugando rodeada de los míos, jugando con mis amigas y bueno, y aprendiendo. Y tengo muy buenos recuerdos. Luego sí que es verdad que bueno, ya a posteriori di el salto, ¿no? Para mí fue un poco el salto, ¿sabes? De un poco a nivel profesional. Sí. Y donde dices, bueno, ahora ya voy a dedicarme a esto como, ¿sabes? Como mi profesión y voy a ser profesional jugador profesional de balonmano. Entonces ahí cuando decido pues eso, irme a Francia, la verdad que fue un paso muy importante en mi carrera y también al mismo tiempo muy duro. Desde luego, además, recuerdo que esa llamada que me contabas, que estabas con tus amigos de la universidad, de la Miguel Hernández en la playa, y de pronto te llamó, en ese caso, el Metz, y te llamó el presidente, sí, ¿no? Para decir que querían que te fueses para allá. Sí, la verdad es que sí, lo recuerdo como si fuera ayer, que estaba en la playa, me llamaron, empezaban a hablar inglés, casi cuelgo porque no entendía y mira, y al final mira lo que era. ¿Te costó dar aquel paso? ¿Te costó salir de casa, irte a otro país y empezar, como decías tú hace un momento, ¿no? Esa andadura ya de alguna forma ya directamente profesional. Sí, la verdad es que fue un paso muy importante para mí, me costó darlo y bueno, yo creo que al principio lo veía como algo demasiado grande y no tomé la decisión hasta que no fui allí. Fui a visitarlo, ¿no? A conocer un poco la ciudad, cómo entrenaban, al entrenador, las jugadoras y bueno, fui con mis padres y bueno, yo creo que cuando vi todo, aquella estructura, ¿no? Tan profesional y tan diferente a lo que yo había vivido hasta el momento, me di cuenta como que estaba teniendo una oportunidad que no podía dejar escapar. Entonces fue aquello que dije, bueno, Lara, hay que intentarlo, si tanto te gusta el balonmano y te quieres dedicar a ello, tienes la suerte, la privilegiada de que te quieren un equipo tan grande como el Metz. Y bueno, entonces fue eso lo que me hizo dar el paso. Y bueno, es cierto que en los primeros meses, sobre todo el primer año, pues fue bastante duro. Al final, pues era muy joven, me fui a otro país, no conocía la lengua, el idioma, no conocía a nadie. Y bueno, pero luego fue una experiencia muy bonita de Messi, que tengo muy, muy buenos recuerdos. Pues además 3 campañas, si no recuerdo mal, y ganando títulos, y jugando en competición europea, jugando Champions, jugando EHF. Sí. Yo creo, no sé, eso lo puedes valorar tú, pero no sé, ese salto a la madurez y ese salto ya a hacerse como referencia del balonmano en un equipo en el que ganas títulos y eso te suma experiencia. Sí, la verdad que eso no... Yo, bueno, hasta entonces yo creo que no había ganado ningún título así a nivel de equipo o de club y bueno, eso fueron 3 campañas, fueron 5 títulos y bueno, la experiencia sí que había jugado con anterioridad de HF, pero no había jugado Champions y bueno, tener la oportunidad, ¿no? de jugar Champions fue un sueño hecho realidad. Y te vas convirtiendo un poco trotamundos por lo menos por Europa. Metz, de ahí te vas a Siofok, a la Liga Húngara, en la que dejas también evidentemente tu sello de Santa Pola, ¿no? De ahí luego a Exver, a Dinamarca, también ganas títulos y bueno, esta temporada Besançon, vuelves a Francia. ¿Cómo es ese recorrido? ¿Qué te has ido quedando de cada estos equipos en los que has ido jugando después de Metz? Bueno, pues después de Metz es cierto que bueno, estuve un año en Hungría
en Suffolk, y bueno, hay experiencias que son un poco más positivas, otras un poco más negativas, pero bueno, al final intento, ¿sabes?, coger lo bueno, ¿no? Porque al final aprendes un poco pues, de lo que te decía, de cada compañero, de cada entrenador que tienes, y aprendes y coges cosas. Y bueno, en Dinamarca sí que es verdad eso, que estuve 2 años y que, bueno, ganamos un título, y pues de Dinamarca también tengo muy buena experiencia. Sobre todo el último año con el último título, y no sé, me gustó. Al final también creo que cuando decides, ¿no?, cambiar de club y sobre todo probar un país nuevo y diferente, es súper importante que vayas con una mentalidad abierta de bueno, al final tienes que abrirte y decir, es una cultura diferente, tienes que intentar acoplarte, y cuanto con una mentalidad más abierta vayas para poder acoplarte a sus culturas, a sus horarios, a sus costumbres, claro, yo creo que más fácil va a ser la adaptación. Recuerdo justamente cuando fichas por Esbjerg que hicimos una entrevista, y una de tus respuestas es ¿por qué no voy a ganar con un título? ¿No? ¿Por qué no vamos a ganar un título con el Team Esbjerg? Y efectivamente, ganasteis título. Sí. Diste en el clavo, diste en el clavo. Sí. Diste en el clavo. Y la salida... Sí, Perdona, sí, te iba a decir luego, después de Esbjerg, la salida también este año a Besançon. Sí, a Besançon. Bueno, sí, la verdad que pues al final Francia está, bueno, más cerca de España, las costumbres, son más parecidos a nosotros, no que a lo mejor, yo que sé, Hungría o Dinamarca, que son países pues más diferentes. Y bueno, al final en la vuelta a Francia de Besançon, pues es verdad que la adaptación este año me ha costado menos. Ahora pues me doy cuenta y digo, madre mía, cuando noto el cambio, ¿no?, de la adaptación de este año, que me ha adaptado mucho más rápido que por ejemplo cuando me fui a Metz, también no conocía el idioma, ahora voy, tengo dominio de la lengua, conozco a gente, entonces pues la adaptación al final es mucho más fácil. Y la verdad que bueno, este año contentas porque bueno, llevamos lo que llevamos de temporada, ¿no?, hasta el parón, los resultados están acompañando, vamos terceras en liga, nos hemos clasificado para la fase de grupos de la EHF, y bueno, la verdad que estoy contenta. Y en paralelo la selección, fuiste irrumpiendo poco a poco, ya has ido acumulando experiencias en europeos, en mundiales y en los juegos, y de hecho te has ido haciendo ese hueco como una pieza, al menos desde mi punto de vista, una pieza importante. Evidentemente el bloque y el grupo es importante, ¿no? Precisamente por ello te quería preguntar, por la llegada a la absoluta, la entrada con las guerreras y las experiencias que has ido teniendo, evidentemente con aquello que fueron los Juegos de Río, entre otras cosas. Sí, bueno, la verdad que aún recuerdo como si fuese ayer, ¿no?, cuando en la primera convocatoria con la selección absoluta, y bueno, también ese es pues otro sueño cumplido, y bueno, al final cada vez que tienes una llamada con la selección, pues es un orgullo y es muchísima ilusión, ¿sabes? Da igual que sea la primera como que sea la 10ª o la 20ª, que al final pues para nosotros es un orgullo, y lo más grande es poder representar a tu país, ¿no?, y haciendo lo que más te gusta. Y pues para nosotras ir a la selección es a lo máximo, ¿no?, que podemos aspirar. Después de la experiencia aquella de Río, siempre lo hemos dicho, ¿no?, aquello, no, vienen los objetivos a corto plazo, el discurso que evidentemente tenéis que tener el deporte de ir poco a poco y de partido a partido y demás. Pero el tiempo pasa volando y ya no queda tanto desde que pasó Río, ha ido pasando el tiempo y se está ya poco de verse o no, esperemos que sí, evidentemente en Tokio, lo que serían unos segundos juegos en tu caso de poder clasificarse España por un lado y que contase contigo el seleccionador. Sí, bueno, pues es lo que te digo, eso sí que yo creo que ahora mismo es el objetivo, ¿no?, el objetivo es estar en los próximos Juegos Olímpicos, y eso sí que sería un sueño, porque yo te digo que a nivel personal creo que van a ser un poco los Juegos, ¿no?, los que van a marcar un poco la diferencia si los comparamos un poco con los anteriores en Río, y pues ojalá que sea así. Dentro de esos sueños, pero también de cómo es, cómo dirías, ¿no?, a la gente al final, la que no te conoce, pero sí te ve por televisión, a las niñas al fin y al cabo, y niños, ¿no?, que os van siguiendo a las guerreras, ¿cómo es Lara González? ¿Quién es Lara González? Bueno, pues creo que soy una chica muy humilde, muy normal, muy campechana, trabajadora. Creo que sí me considero que soy trabajadora y que no me gusta dejar las cosas a medias, y que soy muy exigente pues conmigo misma y pues un poco con el mejorar día a día. Y bueno, yo creo que eso también, al final cada deportista tiene que tener algo
en cuanto a ello, para poder llegar al alto nivel y bueno, y no sé, eso. ¿Qué son esas cosas que para ti son fundamentales en la vida, sea en el deporte o en tu vida normal, ¿no? En la rutina, fuera de lo que es el deporte, aunque me imagino que el deporte al final es el estilo de vida de una deportista de élite y te coge casi todo el tiempo, pero ¿qué son esas cosas que para ti son vitales en tu filosofía de vida? Bueno, pues el ser constante, el intentar superarse, ¿no? Da igual en la faceta que sea, igual que sea en el ámbito del deporte, en el laboral, en tu vida a día, no sé, el intentar, ¿no? Superarte y pues que siempre pues esa mejor versión de ti mismo. Yo creo que esto lo entendería como filosofía de vida. Uh-huh. Hasta el momento, y por ir acabando, no te robo ya mucho más tiempo, hasta el momento en tu, digamos, mochila metafórica, podríamos decir, en esa mochila que lleva uno de las experiencias que va recogiendo a lo largo de tu trayectoria, y tú ya vas teniendo una trayectoria amplia, además con éxitos y con muchas vivencias, que son esas cosas que bien sean en positivo o en negativo, pero que, bueno, llevas ahí muy guardadas y siempre tienes muy presente, que no se te olviden cada vez que afrontas cualquier cosa en competiciones, en entrenamientos, en la vida misma. Esas cosas que bueno, fueron aprendizajes muy concretos quizá, pero que te han ayudado ya siempre en adelante. Bueno, yo creo que al final malos momentos no pues pasa a todo el mundo, ya sea en el ámbito del deporte o en la vida normal, y bueno, yo creo que al final cuando estás un poco en un momento bajo o tal, a lo mejor te intentas acordar, ¿no? A lo mejor, no sé, de aquellos momentos en los que te has podido superar dificultades y para hacerte un poco más grande y sacar aún esas fuerzas que tienes dentro. Uh-huh. Y para terminar, yo sé que eres muy de tu familia, de tu gente, ¿mantienes, digamos, el contacto con tus raíces a pesar de, claro, al final vas acumulando muchos años jugando fuera de España, fuera de casa? Me imagino que son muy pocos y cortos los tiempos que tienes cuando puedes visitar tu casa, pero de alguna forma no pierdes de vista tus raíces. Eso siempre está presente. O incluso te visitan, ¿no? Tu gente, tu familia, sea cuando estás en clubes o con la selección. Sí, la verdad que al final los echas mucho de menos. Es verdad que esta ya va a ser la 7ª temporada. Parece que el tiempo va súper rápido. Y bueno, sí, la verdad que siempre Skype, FaceTime con familia, con amigos para no perder. Pues al final, por ejemplo, yo tengo mis sobrinas, ¿no? Que son pequeñas, están creciendo y digo, es que al final no me van a conocer. Y bueno, pues eso, el poco tiempo, al final tampoco tenemos mucho tiempo libre durante el año. Claro. Y bueno, pues el poco tiempo que siempre intento bajar a visitar, o bueno, sobre todo mi familia siempre, la verdad que tengo que decir que me sigue un poco por todos los lados, el lugar donde he ido, el lugar que me ha acompañado, y en ese sentido me siento muy privilegiada. Claro, porque tú te fuiste con 19 años, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí. Para 20, 19, 20 años, claro. Es que eras una niña, al fin y al cabo. Sí, eso es. Pues Lara, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en visibilitas.com, en Aros Olímpicos, en Maratón Radio, por poder haber hecho ese recorrido de tu trayectoria y también contar un poquito, ¿no? Cómo eres, y sobre todo desearos a ti y a toda la selección muchísima suerte en el europeo. Vale, muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Lara, y os dejamos ahora en la siguiente sección en Aros Olímpicos. Aros Paralímpicos.
Bueno, en primer lugar, gracias por atendernos y bueno, pues pasamos a una entrevista que además a mí me hace especial ilusión porque te conozco personalmente y bueno, eres un buen compañero y una buena persona y un buen deportista, con lo cual pues yo me hace muchísima ilusión el poderte entrevistar. Maki para los amigos, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por contar conmigo, por acordarte de mí. Evidentemente sí que hemos tenido un montón de coincidencias a nivel deportivo, sobre todo en Olimpiada de Londres. Y bueno, como proyecto en lo que estamos los dos, pues también, y por supuesto es mutuo el piropo que me dices en relación a gran persona y a gran compañero. Sí, bueno, dentro del mundo del baloncesto en silla de ruedas siempre me han llamado el Maki debido al cómic de Máquina Baja, por la estética que tenía y que todavía sigo un poco manteniendo, ¿no? Antes, hace años llevaba mi tupé y las patillas. Sí, bueno, además hay que decir al público que Maki, cuando lo ves de entrada, pues parece un chico rudo, grandote, con una amplia sonrisa, pero bueno, que luego cuando lo tratas te das cuenta que es como un osito de peluche gigante, o sea que la verdad es que a veces, ¿no? Nos quedamos con esas impresiones y ya juzgamos sin saber, ¿no? Cómo es la persona. Así que nada, yo encantada de hacerte esta entrevista. Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Cuándo y cómo comenzaste en el mundo del deporte? Pues bueno, yo tenía tenía los años, no recuerdo ahora mismo muy bien, pero vamos, estábamos en la época esta de adolescente en la que no quería ni estudiar ni hacer nada, y entonces pues mi madre, yo soy de Tenerife, mi madre pues me dijo, mira, no puedes continuar así porque aparte tienes una discapacidad física, doble amputación de los miembros inferiores es algo importante y tienes que elaborar un futuro. Bueno, entonces gracias a mi madre pues contactó con la ONCE en Tenerife y le facilitaron el contacto del club que hay ahí de baloncesto en silla de ruedas, el club de Tenerife, y nada, me pasó el contacto del presidente, me dijo llámalo y mira a ver qué opciones hay, aparte de hacer deporte, de otras actividades. ¿Te ha gustado siempre el deporte, Maki? ¿Perdona? ¿Te ha gustado siempre el deporte? Y en concreto el baloncesto, porque yo recuerdo de pequeñito cuando ponían los partidos de la NBA en España, que los retransmitía el gran Ramón Tresel, sí, Claro. Y bueno, tu discapacidad, ¿debido a qué es? Sí, se puede saber. Sí, como he dicho antes, como tengo doble amputación de miembros inferiores y fue debido a una enfermedad un poco desconocida, hoy en día sí es más conocida, pero en su momento era bastante rara, que se llama neurofibromatosis, bastante raro el nombre, y en mi caso es de von Rickenhausen, que es un señor, creo que holandés o alemán, que descubrió la enfermedad. Entonces hay 3 tipos de nivel y yo tengo el nivel 3, ¿no? Y bueno, es una enfermedad, son tumores benignos que deforman pues todo lo que es la masa muscular, masa ósea, todo el tejido. En este caso me pasó en las piernas, los pies, y aparte me provocó una dismetría, me provocó una escoliosis dorsal y lumbar, en fin, que ya a esa situación ya con 12 años, cuando ya esperaron a que pegara el estirón, como se suele decir, pues ya decidieron amputar porque no había, después de muchos estudios
estudios no había otra opción. Y la sensación te ocurrió con 12 años, me estás diciendo. Bueno, desde que naciste ya tenías algún tipo de... Bueno, yo tenía, la enfermedad la descubrió mi hermana cuando yo era un bebé, porque ya tenía un pie más grande que otro y no se le dio importancia por el tema de que ni siquiera podía caminar. Pero luego ya un poco más adelante, no mucho más, y ya la enfermedad iba conforme al crecimiento del organismo, ¿no? Y entonces nada, los médicos, porque en el año 70 y largo 80, ni idea de qué era eso, ¿no? Entonces me mandaron a Madrid y nada, muchas pruebas y tal, pero claro, era una época en la que los recursos eran bastante más limitados que hoy en día y la información y todo era bastante más corta, ¿no? Entonces, pues, bueno, ya al cabo de tantos años de operaciones quirúrgicas y, como he dicho antes, de pruebas médicas, pues ya decidieron el equipo médico que me trataba de cortar por lo sano, ¿no? Como se suele decir. ¿Y se erradicó la enfermedad? ¿Se ha manifestado? No, a ver, estuve unos años de revisión después de haber amputado. Estuve hasta los 19, pues casi hasta que empecé a jugar al baloncesto a nivel semiprofesional. Y bueno, bien, más o menos un poco para seguir si había alguna manifestación de la enfermedad en los muñones o en alguna otra parte de mi cuerpo, ¿no? Pero no, la enfermedad se ha manifestado. Sí que es verdad que con el tiempo sí he descubierto, por evidentemente, como he dicho antes, por la información y por la tecnología a nivel de medicina hoy en día, como pasa con todas las disciplinas en el momento que estamos hoy en día, pues yo tengo en el cromosoma 17, tengo la enfermedad, yo soy portador de esa enfermedad. Por tanto, la enfermedad la tengo ahí, pero bueno, no se ha manifestado. Muy bien. ¿Qué opinas de la investigación precisamente de enfermedades que quizás no tienen todo el apoyo, ¿no? Porque no son tan visibles, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Hombre, evidentemente yo entiendo que es complicado porque por un lado tienes que abarcar las situaciones diarias o habituales que tiene la sociedad, ¿no? en el país en el que vivas o en la comunidad o en general en el mundo. Entonces, evidentemente luego es más complicado el tener dotación o tener recursos para enfermedades que las tienen muy pocas personas en el mundo, pero evidentemente tienen o menos personas. En mi caso no es una enfermedad rara, en su momento a lo mejor sí, pero hoy en día no. Entonces entiendo que es complicado, pero igualmente hay que hacer el esfuerzo de que todas las personas tienen el derecho y la oportunidad de que se les investigue algo sobre lo que desconocen tanto el propio afectado como la propia medicina, ¿no? Y evidentemente, bueno, en mi caso yo lo achaco, fue así que en los años 80, pues final de los 70, 80, la posibilidad de tener información al respecto era, de hecho, mi enfermedad fue bastante conocida a nivel mundial en muchos clínicos, según me decía el equipo médico que me trataba, y llegó mi caso a diferentes clínicas en diferentes países del mundo, incluso en un libro de medicina profesional que utilizan ellos para ir reciclándose, pues salía la enfermedad y fotos de mis pies, ¿no? Por tanto, fue un caso bastante importante. Lo que pasa es que si hubiera pasado hoy en día, lógicamente con redes sociales, con internet, pues sería mucho más famoso, ¿no? Muy bien. Y ya pasamos a la parte deportiva, que es la que nos interesa también muchísimo, pero bueno, una última pregunta en esta cuestión. Por ejemplo, ¿me podrías decir en dos palabras, pues, aspecto positivo y aspecto negativo precisamente de este tipo de enfermedad por aquellas personas que a lo mejor estén pues afrontando alguna enfermedad y encuentren esa
soledad muchas veces, ¿no? En tu entorno y a nivel social. Sí, bueno, lo primero, y es lo más difícil, es aceptar lo que uno tiene. Es decir, el intentar poner, digamos, muros delante de uno mismo para no ver lo que uno tiene, difícilmente los demás pueden ver lo que tú quieres. Tú tienes que tener una enfermedad o tener cualquier problema, sea más o menos grave, lógicamente el afectado tiene que reconocer lo que sucede y la situación en la que está. A partir de ahí, tener una vida absolutamente normal dentro de las posibilidades que cada uno tenga desde el punto de vista físico o psicológico que tenga por gracia o debido a esa enfermedad, debido al problema que tenga con esa enfermedad, pero siempre hay que luchar y divertirse. Vamos a poner dos palabras, luchar y divertirse. Luchar y divertirse. La verdad es que se me ponen los pelos de punta de escucharte. Siempre es una maravilla escucharte, Maki, la verdad. No, gracias, por favor, no, pero es cierto, yo sé que es complicado y sobre todo con enfermedades no como la mía, que a fin de cuentas la mía no es una enfermedad grave, podría serlo en algún momento, pero ahora mismo no lo es y no tuve tuve la suerte más bien de que salió en los pies, ¿no? Pero hay enfermedades que ya todos sabemos que son muy complicadas, pero igualmente, insisto, el reconocerlo, el tiempo que sea necesario reconocer uno mismo lo que tiene y a partir de ahí luchar, evidentemente, luchar en la vida siempre hay que luchar por todo y por supuesto el intentar divertirse en la medida de lo posible. Pues sí, comparto contigo también esa filosofía de vida. Y Gracias. bueno, en cuanto a tu palmarés deportivo, la verdad es que has tenido oportunidades de muchas competiciones en las que además precisamente te has divertido y no sé, me gustaría si nos puedes contar pues cuál es la que recuerdas, por ejemplo, ¿no? Con más cariño o cuál es la que así a vos de pronto cuando echas la vista atrás de todo el camino recorrido, pues cuál es la que te trae mejor recuerdo. Hombre, hay un antes y un después con respecto a la Olimpiada de Londres, en la que tú también estuviste. Para mí fue la primera Olimpiada a la que iba y fue algo de verdad que hoy en día con mi familia, que tuve la suerte de poder ir a acudir, después de 6 años, cada vez que nos juntamos en la familia, pues muchas veces recordamos momentos y detalles, vemos fotos y vídeos y sinceramente fuera parte del resultado deportivo, que no fue nada malo, quedamos quintos con la primera participación de la selección española de baloncesto en silla de ruedas desde la Olimpiada de Atlanta 96, pues hicimos un gran papel, solamente perdimos con los 4 primeros que estuvieron por encima de nosotros y el resto ganamos a equipos muy importantes, por tanto fue un gran campeonato a nivel también deportivo, pero la sensación de estar ahí, de tener la suerte de ser uno de los pocos personas que acuden a una Olimpiada y que sabiendo que tanta gente se muere y se mata por ir a una Olimpiada durante años y años y nunca lo llega a conseguir, es algo fascinante. Luego el ver a personas de todos los rincones del mundo, pero de todos. Mira que a mí me encanta la geografía y me encantan los países y me encanta investigar sobre países que no salen ni en el mapa casi, pero tuve que consultar el mapa porque no sabía cómo estaba. O sea, era increíble. Y el nivel de profesionalidad es brutal. La verdad es que te tengo que decir que ese quinto puesto de la selección de básquet en los Juegos Paralímpicos yo lo presencié y bueno, todavía se me ponen los pelos como escarpias porque es unos guerreros y un espectáculo en el que disfrutas de un evento deportivo como es el básquet en silla de ruedas que la verdad es que es un deporte que hay que seguir potenciando, ¿no? ¿Qué crees tú que se necesita para potenciar el básquet en silla de ruedas y para que conozcan más los chavales y toda la gente, ¿no? Lo que es el básquet en silla de ruedas.
Yo creo que, hombre, evidentemente es mi deporte, pero para cualquier disciplina paralímpica, ¿no? Habría que hacer la misma medida. Por suerte o por desgracia estamos en un país en el que para algunas cosas somos muy buenos, pero para otras muy básicas somos muy torpes. Y entonces, en este sentido, la promoción del deporte paralímpico desde la educación, es decir, desde la escuela, para que las futuras generaciones vean el deporte paralímpico como un deporte, no como se sigue observando, viendo o interpretando por mucha parte de la sociedad o del mundo y propiamente dicho del deporte, incluso del mundo empresarial, unas personas con diversidad funcional que van a hacer alguna actividad lúdico-deportiva para que, bueno, no estén todo el día metidos en casa. No. Evidentemente eso claro que lo hay, porque lógicamente hay diversidad funcional muy importante y muy grave que no pueden competir a alto rendimiento, pero una gran mayoría son deportistas exactamente igual que un deportista olímpico. Entonces, lógicamente estoy haciendo un poco no de crítica, pero estoy poniendo los puntos sobre las sillas, ¿no? Bueno, yo creo que es la realidad, que muchas veces ven más la discapacidad que la parte profesional como deportista, ¿no? Entonces hay que poner de manifiesto también esto, así que está muy bien. Claro, hay un señor o una señorita o una señora que hace pértiga, ¿no? Que no tiene un deportista olímpico que hace pértiga y utiliza esa barra tan rara, ¿no? Que se dobla para poder saltar y tirarse, ¿no? O la jabalina o el martillo. Bueno, pues yo necesito una silla de ruedas para poder jugar a baloncesto. Tan sencillo como eso. La verdad es que claro, porque sí. El paralímpico que hace lanzamiento de martillo tiene el mismo martillo que el olímpico. Claro. Es decir, evidentemente hay unas adaptaciones tanto en el deporte olímpico, para poder llegar a saltar 5 metros necesitas una pértiga. Bueno, pues para yo poder correr durante 40 minutos en una cancha de baloncesto necesito una silla de ruedas. Vale, ¿cuál es la diferencia? Que a mí me faltan las piernas y al otro señor o señora no le faltan las piernas, pero utilizan una adaptación para poder hacer el deporte, ¿no? Entonces, eso todavía en España se ha mejorado muchísimo de cuando yo empecé, por ejemplo, ¿no? Y se ha profesionalizado y se ha normalizado mucho más. Pero si nos ponemos a comparar con países que están muy cerquita de nosotros, estamos todavía en la Vía Láctea y ellos están en Andrómeda todavía, ¿no? Porque eso se lleva como absolutamente normal. Es decir, el otro día de esta semana pasada, a un jugador británico de la selección de baloncesto en silla de ruedas que ha estado en 7 paralimpiadas seguidas con todos sus mundiales y campeonatos de Europa incluidos, el gobierno británico le entregó la medalla de oro brillante insignia por la trayectoria deportiva, pero no por un tema paralímpico, no porque a ese señor le falte una pierna, sino por la trayectoria deportiva, como si se le hubieran dado a no lo sé qué deportista británico famoso Sebastian Coe, que era de atletismo, por ejemplo, creo que era británico, ¿no? O sea, no comparar si es olímpico o paralímpico. Hay un tipo que ha ido a 7 paralimpiadas. Desde la Olimpiada de Barcelona no ha faltado a ninguna. Tiene 40.000 millones de medallas. Ha ganado 4 europeos seguidos de baloncesto en silla de ruedas. Entonces, eso allí, en su país, es como, no sé, como aquí en España, Rafael Nadal. Pues sí, la verdad es que el reconocimiento por los éxitos deportivos, a día de hoy todavía el deporte adaptado sigue en evolución y, bueno, poco a poco se han ido rompiendo esas barreras. Y actualmente, bueno, ¿cuáles son tus proyectos? ¿Cuál es tu proyección de futuro? ¿Qué es lo que estás haciendo, Maki? Pues mira, yo desde que me retiré hace 3 años me he formado bastante relacionado con la psicología deportiva, el coaching deportivo y bueno, imparto conferencias, charlas, talleres en centros educativos, en empresas, a organismos públicos
Y bueno, este año he sacado el título de entrenador de baloncesto de a pie, porque de silla de ruedas no hay una titulación oficial como el de a pie. ¿No hay? ¿No hay titulación? No, es decir, para nosotros silla de ruedas tú puedes entrenar, no necesitas ninguna titulación. Hay una titulación que se puede sacar por la Federación Española de Personas con Discapacidad Física, pero que a nivel de, ¿cómo se dice?, de burocrático, a nivel de lo que vale ese título, no tiene ninguna validez, sino para nada. Es decir, si lo tienes o no lo tienes, puedes entrenar baloncesto en silla de ruedas igualmente, no como baloncesto de a pie, que en este caso yo tengo el título del nivel 1 para poder entrenar hasta chavales de 12 años. Si yo no tengo ese título, no puedo entrenar a chavales de 12 años. Y por lo tanto, si no tengo el de nivel 2, no puedo entrenar a mayores de 12 años. Entonces, el de silla de ruedas lo puedes hacer, pero bueno, no tenerlo tampoco pasa nada, ¿no? Tampoco pasa nada. Es un tema más bien burocrático a nivel interno de la propia Federación Española de Personas con Diversidad Funcional, porque no está unida a la Federación Española de Baloncesto de a pie. Como no está unida, son totalmente distintas, pues la Federación de Personas con Diversidad Funcional tiene su propia reglamento, ¿no? Entonces, pues bueno, lo terminé este año, tengo que hacer una memoria, tengo que acudir a una serie de clinics para cumplir una serie de horas y que ya me den la titulación física, ¿no? El documento físico. Probablemente el año que viene, no lo sé, a lo mejor sí, a lo mejor no, me saque en vez de estudiar el de nivel 2. Y bueno, y ahora en Canarias, pues desde el mes de septiembre me estoy un poco moviendo bastante por, pues a nivel empresarial para intentar conseguir trabajo y intentar conseguir pues charlas, conferencias, talleres, y bueno, y aquí siempre tengo 2 cositas interesantes en Tenerife y en Gran Canaria. Y bueno, también he presentado un programa de trabajo al Cabildo de Gran Canaria, al área de deporte. Y bueno, y ahí estamos moviéndonos un poquito y lo que salga, pues aprovechándolo, por supuesto. Desde luego, impulsar y dar visibilidad con tu fuerza y con tu coraje, me consta que lo haces, que eres un guerrero en ese sentido. Así que, Maki, muchísima suerte. Seguiremos muy de cerca todos los pasos que continúes dando y todas las barreras que vas rompiendo y ya pues nos irás contando. Volveré a llamarte y volveremos a hablar porque eres una persona con muchas actividades y muchas inquietudes y haces muchísimas cosas que además aportan mucho a la sociedad. No sé si te gustaría añadir alguna otra cosa más y ya, bueno, pues doy por un punto y seguido para otra siguiente entrevista contigo para que nos cuentes todo lo que haces. ¿Te apetece decir alguna otra cosa más? ¿Tienes el altavoz abierto? Sí, gracias. Bueno, como comenté al principio de la conversación, muchísimas gracias por contactar conmigo. Yo encantado de poder aportar el mínimo de grano de arena para la sociedad en este sentido de lo que estamos hablando con respecto a los valores de las personas. Y bueno, quiero decir que es muy importante que los que lo hacemos y otras personas que se quieran unir, pues bienvenido sea. Hay que trabajar mucho con los valores humanos. Estamos en un momento de la vida o de la vida del ser humano y en la sociedad en la que estamos, independientemente del país donde estemos, en la que se está perdiendo mucho los valores humanos. Y eso implica problemas en un futuro. Por tanto, si nosotros podemos aportar desde nuestra pelea, desde nuestra lucha, detalles a la sociedad para que abran un poquito los ojos, yo encantado. Así que muchísimas gracias, Ruth. Bueno, nos quedamos con lo de abrir los ojos y luchar, ¿no? por una sociedad mejor. Y bueno, con tus aportaciones y con tu experiencia y con la ruta que has hecho durante toda tu vida y vas a seguir haciendo, la verdad es que siempre ayuda y siempre hace que sume hasta incluso que multiplique, Maki. Muchísimas gracias, Ruth, y muchísima suerte para ti también con todos tus proyectos.
Muy bien, pues un beso muy fuerte y bueno, con esto ya ponemos punto y seguido para la siguiente entrevista para la semana que viene. Un abrazo, Maki. Un abrazo para todos. Venga, Adiós. Adiós.